Hola, cibercompis. Hace tiempo me pedisteis un escaneo más avanzado con Nmap y hoy vamos a hacerlo bien. Si te interesa la ciberseguridad práctica sin teoría aburrida, este canal es para ti. Soy Ivanka y esto es Ciberpráctica, donde aprendemos ciberseguridad con ejemplos reales y prácticos. En este vídeo vamos a ver cómo hacer un escaneo real, como lo haría un pentester en una red. Pero tranquilo, tranquilo, aunque sea más avanzado, te voy a explicar paso a paso. Escribimos en map, bien escrito, espacio, guión, S minúscula, S mayúscula, espacio, guión, S minúscula, V mayúscula, espacio, guión, O mayúscula, espacio, guión, P, guión, espacio, guión, T mayúscula, 4 espacio. Y ahora aquí vamos a escribir la IP. Yo en mi caso voy a escribir esta. Vale. Y no tengo activado el teclado numérico y he borrado todo lo que había escrito antes. Entonces, ya lo dejo activado. Vuelvo a escribir en map, espacio, guión, S minúscula, S mayúscula, espacio, S, V mayúscula, espacio, guión, O mayúscula, espacio, guión, P, guión, espacio, guión, T mayúscula, 4 espacio, y ahora sí escribo mi dirección IP. En este caso voy a poner esta. Vosotros podéis utilizar cualquier otra, la que queráis. Este no es un escaneo básico. Esto ya empieza a ser serio. Vamos por partes. El guión S minúscula y S mayúscula es un escaneo SYN, también llamado stealth. Es más rápido y menos detectable. El siguiente. Guión S minúscula V mayúscula. Detecta los servicios que están corriendo. Por ejemplo, si es un servidor web o SSH. El -O intenta identificar el sistema operativo. Este de aquí, la P entre guiones. Escanea todos los puertos, no solo los típicos. Y por último, tenemos guión T mayúscula 4. Aumenta la velocidad del escaneo. Aquí ejecutamos el escaneo. Le damos a intro y esperamos a que termine el escaneo. Le lleva un ratito. Ahora viene lo importante. Aquí, en port, ¿vale? Vemos que tenemos el puerto 22, estado OPE, ¿vale? Esto significa que hay servicios que están escuchando. Más concretamente nos lo pone aquí, que es el servicio SSH. Si aquí nos apareciese el puerto 80, significaría que el servicio sería web. Esto no es malo por sí solo, pero puede ser un punto de entrada. Si se detecta versión, podemos saber si ese servicio está desactualizado.
Y aquí es donde pueden aparecer vulnerabilidades. En SOS Details, ¿vale? Aquí es donde nos aparece el sistema operativo y ya tenemos aún más información del objetivo. Esto es exactamente lo que haría alguien para analizar una red antes de atacar. Y como comentaba antes, nos venimos os details y nos está diciendo que hay un Linux 2.6.32. Este es el sistema operativo con su versión. Muy importante, Cibercompi. Este tipo de escaneos deben hacerse solo en redes propias o con permiso. Y hasta aquí el escaneo avanzado con Nmap. Si quieres aprender ciberseguridad de verdad, con ejemplos prácticos como este, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Cibercompi.